Por favor, no tome como real la información que aquí tenemos al 100%. Investigue bajo sus propios términos y de acuerdo a esa información usted decidirá si toma esto como deporte, como real o no. Así que le damos la bienvenida y empezamos. Bueno amigos, como muchos sabrán, la familia que miramos en esta imagen es la familia o la dinastía Rothschild. Es una familia de descendencia judeo-alemana en la cual durante un buen tiempo nosotros nos damos cuenta de que patrocinaron al ejército de Napoleón Bonaparte y al ejército enemigo de aquel entonces, que eran los británicos y el ejército de Prusia, en el cual perdió la batalla de Waterloo en 1815. Ustedes se preguntarán cómo la familia Rothschild patrocinó a estos dos lados de la guerra, que curiosamente duró 23 años. Tienen que tener en cuenta a las personas que cuando una persona o una familia de este calibre patrocinan ambos lados de la guerra es porque ellos van fijos en la victoria de cualquiera de los dos. Eso es una inversión que hace una persona o una familia en pro de que sus intereses en un futuro todavía persistan o existan, dependiendo de quién domine en el lado ganador. Para la época en la cual estaba la guerra entre Napoleón y sus enemigos, la familia Rothschild ya contaba con una gran apuesta en el tema de lo que es financiero. Debido a esto fue que patrocinaron y pudieron patrocinar ambos lados de la guerra. Se preguntarán ustedes por qué estoy hablando de este tema de la familia Rothschild. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo actualmente? Pues para yo poderles explicar a ustedes tengo que darles un contexto de una forma más completa para que ustedes puedan entender de por qué hay cosas que están sucediendo en la actualidad que no concuerdan o que es primera vez que ustedes lo están viviendo, por ejemplo, como el alza de los precios, la inflación en todos los ámbitos: alimenticio, hogar, negocios, combustibles y todo esto. Entonces, para yo poderles explicar a ustedes sobre todos estos temas, tengo que darles un contexto mucho más amplio y el porqué el nombre del título de las crónicas de una muerte anunciada. Bueno, para el inicio de los años 30, todo este tema de lo que es la familia Rothschild ya tenía mucho fuerza y mucho poder. Y para esa época, en lo que hoy en día es Rusia, seguramente ustedes habrán escuchado de alguna fuente, aunque más sin embargo ustedes hoy en día van a investigar en Google y poco les aparece esto. Para la época del 1935 aproximadamente mueren más de 20 millones de personas en lo que hoy es Rusia. Se preguntarán ustedes por qué. Resulta que durante un tiempo en la antigua Alemania existió un personaje que se llama Adolf Hitler. Este señor fue elegido por la población en sí en general en Alemania debido a la escasez que tuvo este país por unas restricciones que estaba teniendo. Este señor fue como un libertario para la época de aquella Alemania que sufría por embargos. ¿Y por qué estoy hablando yo de los Rothschild? ¿O por qué estoy hablando de esta familia en particular? Esta familia en particular tuvo mucho que ver con la muerte de esos 20 millones de personas, en la cual hubo hambrunas. Incluso hasta en Ucrania murieron 7 millones de personas que murieron de hambre. Se preguntarán ustedes por qué en cierto y indeterminado momento Alemania atacó a Polonia o decidió invadir Polonia. Para ese tiempo existía algo que existe, lo que curiosamente existe hoy en día, que eran migraciones masivas, y muy cerca de la frontera con Alemania vivían muchos alemanes que pasaban al lado polaco, pues por un mejor estilo de vida, unas mejores prestaciones también de servicios en la hora del trabajo y todo esto. Para esa época habían tanto desprecio hacia los alemanes porque eran los países más pobres en aquella época en Europa, y esta gente la empezaron, digamos, de cierta forma a maltratar, como curiosamente lo que alegaban de lo que es la República de Lugansk y Donetsk,
en lo que es Ucrania. Para esa época, con tales restricciones que tenía Alemania decide hacer una movida, que igual esto no lo encuentran curiosamente en los libros actuales, o no tanto en los libros actuales, sino en Google, porque hoy en día Google está muy modificado hacia ciertos partidos o hacia ciertas zonas. De acuerdo a esto, cuando Alemania invade Polonia, dicen que van a liberar en cierta parte los territorios donde le hacían como el feo, digámoslo de cierta forma, o como maltrataban a estas personas, a los alemanes en determinado momento por parte de Polonia. Y es curioso porque cuando eso pasa, Hitler decide invadir Polonia y adueñarse de los recursos de Polonia, porque para esa época Alemania era de los países más pobres. Una vez que esto pasa, Francia e Inglaterra le deciden declarar la guerra a Alemania. Debido a Alemania tomó cierta forma o tomó ciertos actos y ciertos movimientos en el cual ellos tenían que sacar los recursos de algún lugar. Para cuando esto sucede, deciden apropiarse los recursos de Polonia y así tratar de explotarlos, alimentar a las tropas y enviar algo de esos recursos hacia el país para mejorar la economía. Durante el tiempo, mucho tiempo, aproximadamente unos 20 meses antes de la invasión a Polonia, Hitler cada vez toma más fuerza en el partido que era nacionalsocialista, que se supone que era en ese tiempo, pero pues nada tuvo que ver ciertas cosas como movimientos, sino es una forma de ver de que Alemania necesitaba respirar de cierta forma para esa forma que lo estaban socavando, lo estaban empobreciendo cada vez más, y Alemania necesitó hacer eso para que todo esto, el tema de la pobreza extrema, pues dejara de existir. En determinado momento los alemanes se van contra los judíos, y hay muchas personas que no hablan de esto, y mucha gente cree que el odio hacia los judíos era denominado por simple hecho de que era Hitler, y resulta que esto no es así. Mucho de lo que tuvo que ver en la muerte de más de 20 millones de rusos en aquella época fue por parte de los judíos, y justamente fue por parte de los banqueros judíos, que eran de la familia Rothschild, que tuvo mucho que ver, y parte de esto se dio cuenta Hitler. Hitler, al darse cuenta de esto, de esa masacre masiva que hubo en parte de Rusia y Ucrania por parte de estas élites judías que estaban en control con parte del gobierno, pues termina masacrando a estas personas en Ucrania y en Rusia. Lo que quiso hacer Hitler fue anticipar la movida, porque esta gente ya se estaba, digámoslo así, infiltrando en cierta forma en el gobierno alemán para esa época. Esa fue una de las razones por la cual Hitler se fue contra los judíos, porque él, pues en cierta forma no quería a estas personas por lo que hicieron en Rusia. Yo sé que esto es un tema controversial, pero pues habrán personas que están mirando este video que no van a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo desde hechos históricos, y estos hechos históricos hasta hace unos años existían en Google, pero pues los han borrado. Parte de esto hace que Hitler se vaya contra toda la población judía, y es de cierta forma estas personas no tienen la culpa por lo que algunas otras personas ricas hicieron, como por ejemplo las dueñas de los bancos. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay familias que tienen intereses mucho más allá de lo que son monetarios. Son intereses en los cuales ellos quieren el poder. Y resulta que para la época ya no se compran gobiernos, sino que se compran son países enteros. Y justamente sucedió eso en la época de los 30s. Bueno, se preguntarán ustedes qué tiene que ver todo eso con lo que está pasando actualmente. Pues pónganle cuidado. Resulta que hace unos meses, aproximadamente hace unos 3 meses, poco más de 3 meses, Rusia decide invadir Ucrania. Curiosamente, se repite la misma historia, y por eso le puse al video Crónicas de una muerte anunciada, porque estos actos que se están viendo ahora son exactamente los mismos actos
que se empezaron a repetir en aquella época cuando Alemania invadió Polonia. Justamente hace más de 3 meses, Rusia decide invadir Ucrania por la famosa liberación neonazi, que ellos le llaman una operación especial. Curiosamente, las mismas pautas que se hicieron en esa época se están repitiendo ahora. Rusia decide invadir Ucrania para liberar las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que en el 2014 se anexó a Crimea. Curiosamente, Alemania decide hacer en cierta parte por ayudar a los mismos alemanes en el territorio de Polonia, y pues de cierto modo eso se está repitiendo ahora. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que muchos países de la Unión Europea y países occidentales le están imponiendo restricciones a Rusia. Lo están ahorcando de una manera muy lenta. Fue exactamente lo que están haciendo o lo que hicieron con Alemania en aquella época. Lo curioso de todo esto es que la pauta se repite de la misma forma y muchas personas no lo están viendo. ¿Qué pasa si se le ponen más restricciones a Rusia por todos lados? La población va a empezar a sufrir, va a empezar a haber escasez. Y Rusia ya advirtió que si había un default, una imposición a nivel total a Rusia, iba a haber una guerra a nivel global, una guerra nuclear posiblemente. Para que esto suceda, y las pautas ya se están dando, tienen que apretarlo por todo lado. Y esto curiosamente ya se está viendo, se está repitiendo exactamente lo mismo. Otra cosa que estaba en aquel entonces en el mundo era el problema de una crisis económica a nivel global, que todos ustedes yo creo que se dan cuenta de lo que fue el famoso crash del 29, que solo en los Estados Unidos dejó más de 8 millones en la miseria absoluta. Esto quiere decir que continuamente los crash económicos vienen acompañados, después de que se da un crash viene una guerra. Curiosamente, los expertos a nivel global están hablando justamente ahora de que posiblemente entre finales del 2022 a inicios del 2023, no lo digo yo, lo dice Robert Kiyosaki, lo dice Warren Buffett, lo dicen cientos de personas que son economistas, están hablando de que posiblemente haya un crash económico a nivel global. Esto quiere decir que si se da un crash a nivel global y las imposiciones a Rusia, todo está dado para que una tercera guerra global se pueda presentar durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Pero cuando eso se dé, posiblemente puede haber una guerra a nivel global. Y si hay una guerra a nivel global, pues lógicamente todo va a dejar de funcionar. Entonces tenía que darles el contexto de una manera mucho más anticipada para que ustedes se dieran cuenta de que las mismas pautas que pasaron con la Segunda Guerra Mundial están pasando exactamente ahora. Inflación en aquella época, precios altos, problemas con el dinero, problemas con adquisición de hogares, burbujas económicas, absolutamente todo eso está pasando en la actualidad. Entonces son pautas, vuelvo y lo repito, que se están repitiendo en la actualidad, y esto se está abonando para en un momento que pueda haber una guerra a nivel global.